una buena sección debe justificar el diseño experimental. Entonces, normalmente esto no lo hacen, pero es importante que lo hagan. ¿Por qué eligieron ese método? ¿Okay? Pues nosotros, el grupo se dedica a hacer cálculos teóricos y para ello tenemos que elegir una metodología, ¿no? Un método tal para estudiar cierta molécula, ¿no? En esa sección tenemos que decir por qué elegimos esa molécula, ese método, ¿no? ¿Por qué no elegimos otro? ¿Ok? Entonces, al menos justificarlo, ¿no? Aquí también pueden ir ciertos benchmarks, es decir, ciertas validaciones, ¿no? Pues miren, elegí este método porque después de hacer varios experimentos, pues resulta que es el que mejor me da, ¿no? Pero tenemos que justificarlo de alguna forma. No nada más tenemos que plasmar, pues miren, se me ocurrió este diseño y pues ya, ¿no? Este es el bueno, ¿no? Tenemos que justificarlo, si no hay un problema grave. La parte importante es que rara vez se explica por qué se eligió una metodología en lugar de otra, ¿no? Es lo que les comentaba. Tienen que hacerlo, ¿no? O sea, es fundamental, sobre todo en la tesis, ¿no? Una tesis, a lo mejor en un artículo va a ser un poco más complicado que lo hagan, pero tienen que hacerlo, tratar de hacerlo. A lo mejor basta un renglón para decir, pues nosotros elegimos esta metodología por esta razón, ¿no? Ahora, es cierto que algunas veces ciertos trabajos ocultan detalles que quizás son necesarios, ¿no? Hay razones comerciales, ¿no? Para ello, ¿no? Sobre todo cuando son fármacos o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, suelen no colocar toda la información. Pero lo que está mal es que no coloquen todos los detalles para que no se pueda reproducir sus resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces no estamos haciendo ciencia, ¿no? El avance del conocimiento precisamente va a requerir que sus resultados sean reproducibles, ¿no? Y que por lo tanto cualquier persona pueda juzgar la calidad y la validez de esos resultados. Entonces, por lo tanto, la descripción tiene que ser exhaustiva y detallada, ¿no? Entonces, no se vale, si van a publicar, que de alguna forma, pues no, me aparto este resultado y no voy a explicar esto en la metodología porque quizás me vayan a copiar, ¿no? Si lo van a publicar, publíquenlo, y si no, pues la otra forma es patentarlo, ¿no? Lo patentan y al patentarlo, bueno, pues a lo mejor ahí sí pueden ocultar cierta información, pero si lo van a publicar, lo van a hacer público, pues coloquen todo para que pueda ser reproducible. ¿Cuáles son los errores comunes en la metodología, no? La primera, incluir resultados en esta sección. En esta sección no se incluyen resultados, ¿ok? Solamente hay que describir la metodología necesaria y suficiente, ¿no? Otra cosa es introducir detalles extraños, ¿no? Que a veces son necesarios, pero para permitir la reproducibilidad o juzgar la validez. Entonces, coloquen solamente lo que sea importante. No necesitan hacer más cosas, ¿no? Y bueno, la otra cosa es tratar el método como una historia cronológica de lo ocurrido, ¿no? Aquí sí, o sea, ¿qué es lo que hicieron? Paso a paso, ¿no? O sea, pues primero esto, luego esto, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una forma de poder redactar esta sección, ¿ok? Bueno, ¿alguna duda con la metodología? Les voy a pedir 2 minutitos, perdón, no me tardo nada más tengo una llamada muy urgente, pero mientras plasman sus preguntas, un segundito.
Perdón, una disculpa. Bueno, pues vamos a empezar. David, ¿qué preguntas tienes? Hola, doctor. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Mucho gusto. Soy David Jiménez. Soy de la Universidad Autónoma de Oaxaca. Sí. Bueno, mi duda es con respecto a lo que acaba de mencionar, de mencionar, por ejemplo, la elección de una metodología, ¿no? Sí. Más que nada, ¿cómo ubicar esa parte? Por ejemplo, si yo empiezo digamos, a desarrollar mi metodología y mi experimentación, yo digo que tengo, por ejemplo, el método de Albert y el método de Simmons, por decirlo así. Esta parte de la elección sería más conveniente mencionarla desde el inicio digamos, del desarrollo metodológico o justamente cuando te diste cuenta que hiciste esa diferenciación. Por decirlo así, si comienzo y digo, en esta parte experimental de la limpieza o de X cosa, teníamos en elección estos dos métodos y por factibilidad o por eficiencia ocupamos este método y se empieza a desarrollar, o cuando empezamos a desarrollarlo y decir, en el punto 4, en la limpieza, entre el método Simmons y el método Albert, es mejor el método Albert por esto y esto y esto. Bien, creo que es una pregunta interesante. Yo lo que haría sería plasmarlo en la metodología de por qué elegí esta forma de limpiar, según entiendo, cierto material, ¿no? No sé si se refiere a eso, ¿no? Pero esa metodología lo tengo que plasmar en esa sección y decir, yo elegí esta, tengo dos opciones, yo elegí esta por estas razones, las que sean, ¿no? Incluso pueden ser económicas, ¿sí? Pues esta me sale más barato que la otra, ¿no? Cualquier razón, ¿no? Pero lo que no se vale es simplemente, pues está esta metodología y listo, ¿no? Siempre hay una razón, ¿no? Por la cual se eligió una sobre otra. Eso es lo que tenemos que decir en esa sección, ¿sale? Si hay más cuestiones, digamos, científicas, como puede ser, pues esta me da mejores resultados, pues es mucho mejor, ¿no? Pero a veces las razones no solamente son científicas, son económicas, son porque me da más rápido. O sea, por ejemplo, si tengo una reacción que se puede hacer en microondas, se puede hacer con calor y de repente con microondas me ahorro un día de trabajo, pues mejor el con microondas, ¿no? Cosas de ese estilo. ¿Sí queda claro? Sí, correcto. Bueno, una pregunta más, no sé si es molesta. Adelante. En el caso de que, por ejemplo, si fueran varios pasos y en el paso 2 y en el paso 3 se repite lo mismo de elegir metodologías, ¿no se vuelve repetitivo o desde un principio se tiene que mencionar? Hay que evitar eso, ¿no? O sea, lo importante es diseña tu metodología, pero trata de no ser repetitivo. Y trate de no ser repetitivo en ninguna sección, ¿no? O sea, creo que se pueden elegir las palabras adecuadas para decir, pues esto se hizo de esta forma. Ahora, eso no quiere decir que, por ejemplo, quizás en la introducción pongas una frase, es decir, algunas palabras de tu metodología. Utilizamos esta metodología, pero con eso basta en la introducción. Cuando llegues a la metodología te puedes extender todo lo que quieras sobre ella, ¿no? Y quizás también los resultados mencionar, pues basado en esta metodología y a lo mejor explicar otro poquito más, ¿no? Pero traten de no ser repetitivos, ¿no? ¿Sale? Correcto. Muchas gracias, doctor. De nada, David. Juan Carlos. Sí, buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y mi pregunta es, en una tesis de maestría que estoy desarrollando en este momento, hay algunas secciones de la metodología que parecerían, son como métodos ya bien establecidos que podrían ser pues muy repetitivos ponerlos ahí. Entonces, no sé qué tan adecuado sería poner la metodología, mencionar de que se hizo tal método, por ejemplo, una PCR, y mandé los pasos para hacer esa PCR, por ejemplo, en la sección de anexos. Exacto, si esa metodología, digamos, ya está bien estandarizada, tú la probaste y corrió tal cual y como estaba en la receta original, es decir, en el artículo original, entonces nada más lo puedes citar tal como lo desarrolla tal autor, ¿no? Con eso es más que suficiente, ¿ok? El problema viene cuando la metodología la pruebas y no te sale, ¿no? Y a lo mejor modificaste cierta cosa, ¿no? Imagínate que eso lo quiera repetir otro colega, otro estudiante, pues resulta que sin esa modificación que tú hiciste no le va a salir, ¿no? Ahí es donde viene, digamos que tenemos que ser un poco más cuidadosos con la metodología. Puedes decir, pues mira, se basa en esta, pero hice este cambio que está por aquí, ¿no? Pero va de nuevo, si la metodología es estándar y es tal y como lo proponen otros autores, simplemente cítalo y ya, con eso basta, ¿no? De acuerdo. Dale, muy bien, Juan Carlos. Arturo Sausa. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Yo también tengo una pregunta. Bueno, perdón, soy de la Universidad de Chicago en el programa de doctorado.
Yo tengo una duda respecto a la metodología. En mi caso, yo estoy elaborando un protocolo para desarrollar estudios de ciertos sistemas metálicos. Entonces, mi duda va en el sentido de que, digamos, ya hay formas estandarizadas de hacer cálculos DFT, por así decirlo. Pero dentro del protocolo nosotros estamos, digamos, utilizando sí dichos cálculos, pero modificamos un poquito la parte de la precisión del cálculo. Entonces, ¿qué tanto sería tanto detalle dentro de estas especificaciones? Es decir, no, pues modificamos tantos puntos en las mallas de integración o... En un artículo depende del tamaño, ¿no? Depende de la revista en la que hayas elegido para enviar esto. Pero esos detalles los tienes que colocar, ya sea en la metodología o también tenemos una sección, tanto en las tesis como en los artículos, que es básicamente los anexos, ¿no? En un artículo se llama el material suplementario, en la tesis son anexo apéndices, ¿no? Ahí pueden colocar detalles muy particulares de lo que son las metodologías. A lo mejor no quieren distraer al lector y pueden decir, pues simplemente modifiqué el número de malla. ¿Cómo lo hice? Más detalles lo pueden ver en esta sección, porque si no, simplemente los van a distraer. Pero lo tienen que colocar en algún lado. ¿Por qué? Porque si ahora el grupo de Mérida quiere repetir los resultados de la Universidad de Chicago, no te van a salir igual, no nos van a salir igual. ¿Por qué? Porque de alguna forma no estamos modificando la malla, vamos a utilizar los datos estándar, ¿no? Y resulta que a lo mejor no me van a dar exactamente la misma energía. Entonces, en algún lado del artículo tienen que estar esos datos, porque si no, entonces no vamos a reproducir tus números, ¿no? Ok, entendido. Muchas gracias. Muy bien, Arturo. Juan Carlos ya hizo su pregunta. Fernando. Buenas tardes, soy Fernando de la Universidad del Papaloapan, Campus Tuxtepec. Sí. Y mi pregunta tiene que ver con los últimos 2 puntos que menciona en esta diapositiva. No entendí mucho qué quiso dar a entender con tratar el método como una historia cronológica de lo ocurrido, pero cuando uno elabora su protocolo de tesis, generalmente pues ya tiene escrito qué es lo que va a desarrollar. Cuando uno ya está desarrollando ese trabajo, a veces empieza a cambiar pasos de la metodología, pero porque se basan en resultados negativos que obtuvo. Entonces, ¿cómo se debe de plasmar eso en la sección de metodología? A pesar de que dice que no se debe de incluir resultados en esa sección, a veces los cambios en la metodología dependen de esos resultados. Entonces, ¿cómo compaginar esas partes? Es decir, es que primero seguí esta metodología y a pesar de obtener un resultado negativo, lo tengo que plasmar porque a fin de cuentas es conocimiento. Entonces, eso me permitió generar esta otra metodología o seguir esta otra metodología. ¿Cómo se plasma eso? La pregunta es muy interesante en varios sentidos, ¿no? Porque normalmente no contamos los resultados negativos, ¿no? O sería genial que pudiésemos reportar los resultados negativos porque quizás aprenderíamos más. Pero normalmente lo que publicamos son los resultados que fueron factibles, que son reproducibles, etcétera, ¿no? De lo que cuentas, o sea, esto le pasa a todo el mundo, ¿no? O sea, inicia con una idea y termina con otra, ¿no? Y en el intermedio, pues hay un montón de cambios en todo, ¿no? En la metodología, en la hipótesis, en los resultados, etcétera, ¿no? Por eso, al final, debes de rearmar lo que es la parte, la historia de lo que tú quieres contar, ¿no? En este caso en particular de la metodología, la idea es que una vez que hayas definido qué es lo que tú quieres contar, tienes que de alguna forma contar la metodología, solo la metodología de una forma cronológica. Es decir, hice esto y luego esto y luego esto. No se refiere a que estés contando la historia de por qué y cómo lo hiciste. Por eso es que no se tienen que agregar resultados, sino es la receta. O sea, imagínate que vas a preparar un pastel y que primero te dice que coloques la harina y la metas al horno, la saques y le pongas el agua. Pues no te va a salir el pastel, ¿no? ¿Sale? A eso se refiere, ¿sale? Que todo lleva una secuencia. ¿Por qué? Porque si no sigues esa secuencia, pues simplemente los resultados no te van a dar. ¿Sí queda más claro? Creo, muchas gracias. La parte del pastel es fundamental, ¿no? O sea, si quieren cocinar, hay una receta que tienen que seguir. La metodología es esa receta, ¿sale? Si lo ven de esa forma va a ser más sencillo, ¿no? Porque de esa forma entonces necesito tal. Acuérdense, los cocineros, la parte más importante es pues los detalles, ¿no? Y después para poder reproducir cierto platillo, pues necesitan saber esos detalles, porque si no, no va a saber igual. Es lo mismo aquí, si ustedes no colocan esos detalles, pues simplemente el resultado va a ser diferente, ¿sale?
Adelante, Gabriela. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues bueno, yo estudio la maestría en la Universidad de Guadalajara, soy de Guadalajara. Pues básicamente va en función de varias dudas que ya han despejado, pero sí, por ejemplo, si yo estoy trabajando con un estudio, yo lo describo como muy adaptado, porque hay, digamos, muchas referencias similares, o sea, o con material similar, pero no las hay con lo que yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, las metodologías, pues las voy tomando de las referencias y he hecho mi receta, como quien dice, pero en todas, pues prácticamente he tenido que adecuar las cosas, ¿no? O sea, ¿qué tanto lo puedo hacer? Y además, ¿cómo reducirlo? Porque en el artículo pues, sí me llegaron a hacer la observación cuando estábamos haciendo el borrador de que era muy extenso. Me dicen, eso apenas para tesis. Y yo, pues sí, pero son cosas que si las omito ya no lo estoy diciendo. Ahorita mencionaba lo de manejar el material suplementario. Sin embargo, pues es esa duda, ¿no? De hasta dónde. Sí, el material suplementario nos salva de muchas cosas, porque ahí puedo colocar cosas que de alguna forma distraen al lector, ¿no? A veces tenemos muchas figuras que son repetitivas, ¿no? O sea, imagínense que estudiamos 10 sistemas, ¿no? Entonces, pero resulta que son muy parecidos los resultados. Entonces, en el texto original puedo colocar uno y decir, los resultados para los demás sistemas son similares y ustedes pueden encontrar las figuras en el material suplementario. Lo mismo va a pasar con la metodología, ¿no? La metodología es tal, quizás lo más importante de mencionar en el texto principal son las modificaciones, es lo que decía, ¿no? Así tal es. Metodología se basa en tal artículo, ¿no? E hice estas ligeras modificaciones, ¿no? ¿Sale? Si ustedes quieren ver más detalles, se pueden ir al material suplementario y ahí puedes colocar aún más detalles, ¿vale? Va a depender otra vez del tamaño del texto que quieras llevar a cabo, ¿no? Como les decía, hay artículos que te permiten 20 hojas, ¿no? Pero hay otros que solamente son 4 hojas. Ahí no vas a poder colocar ningún detalle. Todo se va a tener que ir al material suplementario. Entonces, en el material suplementario, perdón, doctor, ¿ahí no hay limitantes? Ahí no hay límite, ¿no? Puedes colocar lo que tú quieras, ¿no? Okay. Lo importante, una cosa que es importante del material suplementario, que lo vamos a ver después, es que todo el material suplementario tiene que ir referenciado en el texto principal, ¿ok? Entonces, si yo coloco una figura en el material suplementario, tarde o temprano lo tengo que mencionar en el texto principal, si no, no tiene sentido que lo tenga en el material suplementario, ¿no? Si yo hablo de cierta metodología, en la sección de metodología tengo que mencionar más detalles sobre esta metodología en el material suplementario, ¿sale? Ok, perfecto. Entonces, a eso me refiero, que todo lo que coloque en el material suplementario tiene que tener una referencia clara en el texto principal, en alguna de las secciones del texto principal, ¿vale? Gracias, doctor. Hablas, figuras, etc. Muy bien, Gabriela. Susana. Hola, muy buenas tardes, doctor. Mi nombre es Susana Gausín, soy estudiante del doctorado en Ciencias en Ingeniería Bioquímica del Instituto Tecnológico de Durango. Sí. Y yo tengo la siguiente pregunta. Por ejemplo, cuando yo estoy escribiendo mi artículo, una de las partes que me cuesta un poquito más de trabajo estructurar es la metodología. Una parte que me ayuda, pero creo que esto es más bien, no sé si está bien, porque, por ejemplo, supongo que es del estilo de cada revista, porque en algunas revistas está estructurado por apartados. Y en otras está estructurado así todo el texto completo. Entonces, por ejemplo, no sé si esto es de estilo de la revista o si se puede aplicar para todas las revistas. A mí se me facilitó más plantearlo en apartados. Por ejemplo, no sé, porque yo, por ejemplo, manejaba, no sé, difracción de rayos X y ya ponía, ahí planteo la metodología. Y no sé, identificación de microorganismos y planteo toda la metodología en ese apartado. Yeah. Depende de la revista. O sea, por ejemplo, de forma muy general, tengo una revista como Chemical Communications o Nature o Science, donde los resultados tienen que ser muy concretos. Entonces, en esos casos, la mayoría de los textos son corridos. Es decir, no hay división entre lo que es la introducción, la metodología y los resultados, porque la idea es que no sea repetitivo y que de alguna forma esos detalles pues, se vayan al material suplementario y que la lectura sea muy fluida, ¿no? Entonces, pero también si es necesario, pues puedes colocar un apartado ahí, ¿no? Entonces, depende del estilo, ¿no? Hay otras revistas que es obligatorio hacer esa división, ¿no? Necesito que me marques cuál es tu introducción, cuál es tu metodología. Entonces, es el estilo de la revista, ¿no? Tampoco te pueden imponer las revistas un estilo. Tú puedes tener tu propio estilo, decir, pues yo no quiero tener estas, títulos tan generales como son discusión y resultado que todo el mundo pone. A lo mejor yo quiero poner
energía, ¿no? Porque en esa sección en particular voy a discutir la energía o los rayos X, etcétera, ¿no? ¿Sale? Entonces lo puedes hacer. Pero antes de ver si lo puedo hacer o no lo puedo hacer, es necesario leer los detalles de la revista, ¿no? Cada revista tiene una guía de autor, ¿no? Entonces ahí tú puedes leer la guía de autor y decir, miren, en este caso en particular, por el tamaño, el número de hojas que manejamos, no se requiere estas divisiones, o sí se requieren por esto y esta razón, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Cada vez que ustedes vayan a publicar en cierta revista que sea nueva para ustedes, pues lean la guía, ¿no? Las guías casi todas son las mismas, pero precisamente esos detalles es lo que hace la diferencia, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. Pues, Susana. Rodrigo. Buenas tardes. Soy de la Universidad del Papaloapan, Campus Tuxtepec, de la licenciatura en Ciencias Químicas. Mi pregunta va enfocada hacia la metodología dentro de la tesis. Por ejemplo, en el área de computacional, ¿qué tan específico deberíamos de ser en las metodologías que empleamos? Por ejemplo, ¿necesitaríamos mencionar desde el desarrollo de las coordenadas de los átomos o desde dónde podríamos empezar para redactar este punto? Bueno, hay varias cosas. O sea, la metodología es otra vez, es una receta, ¿no? Y la receta no necesita tantos detalles, ¿no? Al menos que tú hayas hecho avances sobre esa metodología. ¿A qué voy? Si es una tesis donde tú desarrollas la teoría de funcionales o cualquier teoría que tú quieras, ¿no? Pues obvio la metodología tiene que incluir alguno de esos detalles, ¿no? ¿En qué se basó esa metodología nueva, ¿no? Que estás planteando, ¿no? Pero si es una metodología estándar, pues lo único que tienes que utilizar es una receta estándar, ¿no? Pues utilicé harina, arroz, etcétera. Pues utilicé tal funcional, tal base y utilicé estos parámetros. Tal cual, ¿no? Para que cualquier otra persona que quiera reproducir tus números lo pueda hacer, ¿no? Y no necesitas hablar de DFT y de que la DFT se desarrolló en los 50 ni nada, porque tú no hiciste nada de DFT, ¿no? Hay muchas tesis que lo incluyen, ¿no? Pero más que nada es para que el estudiante de alguna forma, pues, aprenda, ¿no? Yo estoy en contra de eso, ¿no? O sea, una tesis tiene que ser lo más concreta que se pueda, ¿no? Si aprendiste o no aprendiste, eso no lo vas a reflejar simplemente por copiar y pegar lo mismo que está en todas las tesis, ¿no? Entonces, depende de cada estilo, ¿no? Yo no lo hago, pero hay mucha gente que sí lo hace, ¿sale? Sí, doctor. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues vamos a continuar la última sección de hoy, si no, no vamos a terminar. Listo. Bueno, pues la siguiente sección es cómo presento los resultados, ¿no? O sea, ya escribí mi introducción, ya de alguna forma planteé mi metodología, y pues ahora sigue la sección, una de las secciones más complicadas, que es precisamente tratar de plasmar los resultados y la discusión. Entonces, puede ser que dividamos esta sección en dos partes, ¿ok? Hay revistas que les gusta hacer eso, una en resultados y otra en discusión, ¿ok? Si se presentan por separado, entonces los resultados tienen que ser muy breves, ¿no? Simplemente qué obtuve al aplicar mi metodología, ¿no? Y entonces solamente es una presentación de los resultados obtenidos con ciertas metodologías que nosotros ya describimos y organizados para que de alguna forma puedan ser accesibles al lector, ¿no? Eso es todo. O sea, no se discute, no dices de dónde provino tal resultado o explicaste la razón por la cual obtuviste, solamente los plasmas, ¿sale? Entonces a veces suena aburrido porque pues yo lo que necesito es una explicación, una discusión de esos resultados. Por eso es que solemos mezclar los resultados y la discusión, ¿no? Entonces, pero sí existen este tipo de artículos donde solamente se discuten lo que son los resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a organizar los resultados? Ahí es donde viene la parte importante. Pues lo podemos hacer a través de tablas o gráficos, ¿no? Los cuales, obviamente, que tenemos que elaborarlos de la mejor forma, de la forma más sencilla, para que de alguna forma realmente sea un apoyo al texto, ¿no? Entonces, no es que se vean bonitas, podemos generar gráficas muy bonitas o tablas bien organizadas. Lo importante es que realmente esté
todos los resultados que queremos discutir, ¿ok? ¿Sale? Y que de alguna forma sean fáciles de entender. Tienen que pensar en sus lectores, esa es la parte fundamental, ¿no? Y con esos resultados, pues es lo que precisamente al combinarse, pues va a dar una discusión que mientras más sólida, pues mejor, ¿no? En esas tablas o en esos gráficos, la parte más importante, pues es resaltar lo que es nuevo, ¿no? Porque normalmente tenemos que compararlo con algo que ya existe, ¿no? O sea, si yo publico nuevo material que es muy resistente a algo, pues tengo que compararlo, ¿no? Entonces, quizás en la tabla agregue esos resultados que ya están descritos, e incluso yo los pude haber obtenido, pero ¿cuál es el resultado más importante, no? Ya sea en la sección de resultados o en las tablas, remarcarlos, ¿ok? Y hacer la cita adecuada de aquellos resultados en los cuales ya están publicados, ¿ok? Entonces, bueno, y ahora sí viene la parte interesante, ¿no? La discusión. Entonces, bueno, las pruebas no se explican por sí mismas, ¿no? Pero lo que sí es que en la discusión debes de explicar tus resultados y describir cómo responden las preguntas planteadas en la introducción, ¿no? ¿Se acuerdan que en la introducción dijimos, esta es la pregunta que quiero responder en este artículo? Entonces, cuando empecemos a discutir los resultados, pues tenemos que darle respuesta a esas preguntas que planteamos originalmente, ¿no? Entonces, si planteamos explicar por qué el cielo es de color azul, entonces tenemos que dar toda la evidencia, todos los resultados, las pruebas, etcétera, que desarrollamos, y aquí es donde tenemos que dar una explicación. Pues miren, basado en mis resultados, yo propongo que el cielo es azul por esta razón, ¿no? Básicamente. Yo estoy explicando por qué tal molécula se forma, es estable ante tales condiciones, ¿no? ¿Por qué tal enlace es más estable que otro? Entonces aquí es donde precisamente voy a través de mis resultados, a plasmar y responder esas preguntas que originalmente hice, ¿no? Ahora, tienes también que dejar claro si tus resultados son esperados o inesperados, ¿no? Obviamente, mientras más inesperados sean, pues van a ser más interesantes, ¿no? Pero puede ser que tus resultados sean esperados, ¿no? Entonces, pues miren, tal y como yo lo esperaba, esos son los resultados, ¿no? No todo lo que se publica es nuevo, puede ser algo que vaya incrementando la literatura, pero no por eso deja de ser importante, ¿no? Puede ser que soporte una teoría, puede ser que de alguna forma le dé base a una nueva metodología o que esté soportando esa metodología que ya está bien estandarizada, ¿no? Si es inesperado, bueno, tenemos que explicar por qué no es lo que nosotros esperábamos, ¿no? Y obviamente, pues tenemos que comparar estos resultados con resultados anteriores, ¿no? Interpretarlos y explicarlos, ¿no? Y a menudo tenemos que utilizar una teoría o un modelo, que ahí es donde viene lo interesante, ¿no? Puede ser que a lo mejor cierto modelo no sea capaz de explicar estos resultados y ahí es donde precisamente tengo que cambiar de modelo, ¿no? Hacían una pregunta, oigan, pero yo tengo que explicar mis resultados, ¿no? Y eso va cambiando mi metodología. Sí, cambió tu metodología, pero la forma de explicarlo depende de un modelo, no de la metodología. La metodología es la receta que te va a dar esos resultados. Ahora, ¿cómo explico esos resultados, no? Esa es la parte importante. Y la parte importante también, que nunca deben de olvidar, es que ese modelo, ustedes tienen que tratar de explicar los resultados, pero no tienen que tratar de modificarlo basado en sus resultados, ¿no? Porque ese es un problema que normalmente tenemos, ¿no? Pues este modelo es el que explica y resulta que, pues, no, o sea, no lo explica y tratamos de forzar al modelo para que los resultados quepan dentro de él. Lo mejor es utilizar otro modelo o desarrollar un modelo nuevo, ¿no? O mencionar que este modelo pues simplemente no es capaz de poder dar una explicación a esos resultados, ¿no? Y aquí una parte importante es que se invierte el cono, ¿no? Acuérdense que en la introducción hablábamos que veníamos de lo general hacia lo específico. Aquí ahora tenemos que ir de lo específico de mis resultados a tratar de plasmar algo que sea general, aplicable a más sistemas, no solamente a lo que yo estoy estudiando, sino a más sistemas, ¿no? Por eso es que el cono se invierte. Ahora va de lo específico a lo general, ¿sale? ¿Cuáles son los errores comunes en esta sección de resultados y discusión, ¿no? Entonces, el primer error es la falta de organización, ¿ok? Normalmente no están bien organizadas y eso es lo que causa muchos problemas en esta resultados y discusión. ¿A qué me refiero con falta de organizar? Las tablas están mal elaboradas, las figuras no están bien hechas, la discusión, cómo se está explicando, pues resulta que se utilizan muchos modelos y no se dice de dónde provienen esos resultados, ¿ok? Colocamos resultados
que en algún momento a lo mejor estaban por ahí, pero resulta que los quitamos y de todas formas los mencionamos, ¿no? Entonces, todo eso es falta de organización, básicamente, ¿no? Eso también, o sea, lo que ya dije es, presentamos resultados que nunca se discutieron o que al presentar una discusión no se correlacionan con ninguno de los resultados, ¿no? Entonces, ojo, todo lo que coloquen ustedes tienen que explicarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, por eso es que tienen que ser muy cuidadosos cuando elaboran las tablas, las figuras, la misma discusión, ¿no? Lo que está ahí es porque tiene un soporte, ya sea en la tabla, en los resultados, en un experimento, en un espectro, en lo que sea, ¿no? Tienen que ustedes soportar esos resultados, ¿no? Aquí, por ejemplo, a diferencia de la metodología, donde la cronología es importante, donde es esto y luego esto y luego esto, porque si no, no me sale, aquí pueden invertir el orden. No puede ser que a lo mejor el orden no sea cronológico. Aquí tienen que utilizar un orden lógico, ¿no? Entonces, puede ser que lo más importante es iniciar con una discusión que después dé pie a poder explicar tal resultado. O tengo tal resultado, lo mezclo con otro resultado y después utilizo tal modelo para poder explicarlo. No hay una receta clara. Tienen que utilizar su lógica para poder presentar estos resultados y discusión. ¿Ok? Y bueno, la otra cosa importante es que no deben de ignorar los resultados que no apoyen sus conclusiones, ¿no? Entonces, solemos borrar resultados porque de alguna forma no se adapta a lo que yo quería. No, eso está mal, ¿no? O sea, no tienen que ignorar eso porque quizás eso es la parte importante de sus resultados, ¿no? Que no se adaptan sus resultados al modelo, que de alguna forma están violando algún modelo, lo que ustedes quieran, pero no ignoren esos resultados, ¿no? A lo largo de ya casi 20, 30 años dedicado a todo esto, he encontrado de todo, ¿no? Hay gente que de alguna forma purifica los espectros en el papel, ¿no? Borran las señales que no quieren que aparezcan, eso está muy mal, ¿no? O sea, a lo mejor esa señal era la parte importante que les iba a dar el premio Nobel y ya la borraron porque pues, no se ajustaba a lo que ustedes estaban esperando. No hagan eso, por favor. O purifican o le dan una explicación a esos resultados, ¿no? Y bueno, otro error común es sacar conclusiones de los resultados sin argumentos lógicos y sólidos que no respalden, ¿no? Sale. ¿Preguntas sobre esto antes de pasar a algún otro tema? ¿No tienen preguntas? Creo que al parecer no. Bueno, adelante, Susana. Sí, doctor, una pregunta solamente. Por ejemplo, en la discusión, en los resultados y discusión, cuando se hace comparación con otros métodos o resultados publicados en literatura, ¿cuántas fuentes, o sea, es ideal citar? Porque, por ejemplo, yo me vi con que el momento de redactar mis resultados y la discusión tenía demasiadas citas. Entonces, ¿cuántas citas son muchas las que puedo poner en el artículo? ¿Cuántas son las adecuadas? Es que no hay un número de citas, como les comentaba, es que de alguna forma soporten tus resultados. Lo que sí es importante es, otra vez, ver la extensión en la guía de autores. ¿Por qué? Porque puede ser que a lo mejor tengas un espacio de un par de hojas, ¿no? Entonces tienes que ser muy cuidadoso con el número de citas porque no te van a dejar tener más de 2 o 3 hojas, ¿no? Pero si es un trabajo en extenso, un artículo donde son varias hojas, pues puedes agregar algunas citas extras, ¿no? Pero tienes que citar aquellos artículos que realmente respalden tus números o que hayas utilizado para poder darle contexto a tu trabajo, ¿no? Si son 10, 20 o 30, no importa, ¿no? El número no es tan importante, lo importante es que realmente estén respaldados tus resultados, ¿no? Ok, muchísimas gracias, doctor. Muy bien, Susana. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces terminamos aquí la sección de hoy. Miguel. Adelante, Miguel. ¿Sí me escuchan? Sí. Mi pregunta era, ¿cuál es el uso inteligente de los elementos gráficos?
¿hasta cuándo es mucho poner tablas, gráficos o diagramas, tanto para la metodología o los resultados? Sí, eso los vamos a ver, el diseño de todo este material en la siguiente, mañana lo vamos a ver. Y bueno, sí tiene su chiste, o sea, hacer un buen gráfico no es tan fácil. Y también una buena tabla, ¿no? Una buena tabla que condense todos los resultados que queremos dar a conocer, ¿no? Entonces, creo que ya les había mencionado esto, pero el secreto más importante para escribir un artículo es armar buenas tablas y armar buenas figuras, ¿no? Entonces, normalmente lo que les pido a mis estudiantes antes de escribir una sola línea de su tesis es ¿qué historia quieres contar? Y cuéntamelo con las figuras, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál sería la figura 1? ¿Cuál sería la figura 2? ¿Cómo vas a condensar todos los resultados que tienes, no? Entonces, una vez que ya tienes ordenadas las figuras, pues va a ser mucho más sencillo contar la historia, porque ya tienes una guía, ¿no? Una guía, pues miren, en esta sección donde voy a presentar la figura 1, pues esto es lo que yo quiero discutir, ¿no? Dale, entonces va a ser más sencillo colocar los resultados y la discusión basados en esta figura, ¿no? Puede ser que a lo mejor presenten originalmente el sistema que ustedes que habían planteado para estudiar, en otro que a lo mejor presentan algunos gráficos con los resultados, no lo sé. Lo que es importante es que la primera historia la tienen que contar con sus figuras, ¿no? Y eso va a ser un buen ejercicio, ¿no? Yo les sugiero que hagan eso la próxima vez que vayan a escribir un artículo. Hagan primero las figuras, hagan lo que es las tablas y verán que todo va a ser mucho más sencillo, ¿no? Incluso para la tesis también, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, me va a quedar aquí otros 5 minutos. Pues la pregunta que quieran hacer y bueno, si no, entonces nos vemos mañana, a la misma hora, a las 6. Y bueno, mañana veremos sobre las figuras, tablas, quiénes van como primer autor, quiénes van en la lista de autores, cosas de esas que a veces nos suelen causar problemas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Gracias, buenas noches. Óiganse, varias preguntas. Muchas gracias, doctor. Hasta mañana. Nos vemos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Nos vemos. Gracias. Como les comentaba, si alguien se quiere quedar, adelante, porque veo que había algunas preguntas por aquí particulares. Muchas gracias, doctor. Hasta mañana. A ver, Fernando. Gracias, doctor. Yo tengo una pregunta. Al momento de que uno está escribiendo en su discusión o incluso en la introducción, a veces se topa que en los artículos que lee, lo que quiere escribir en su propio trabajo realmente es un trabajo citado del artículo que leyó. Sí. Entonces, de repente uno tiene muchas citas o artículos que tiene que leer. Y ahí, ¿qué es lo que aconseja para evitar tener un montón de trabajos acumulados por leer? ¿O es correcto citar el trabajo donde lo leyó a pesar de que era cita de otro trabajo? Bueno, no es que sea recomendable, es que lo tienes que hacer. Pero la parte importante es no citar por citar. O sea, si algún artículo te dice, pues mira, esto lo vi en otro artículo, asegúrate que realmente está en el otro artículo al menos, ¿no? Porque luego suele haber una cadena de errores, ¿no? Lo vamos a ver también más adelante. Y de repente cuando buscas el artículo original resulta que ni cerca estaba de decir eso, ¿no? Entonces lo único que te aconsejo en ese caso es que te asegures que realmente lo que está citando, lo que citó el artículo citado, pues sea realmente lo que tú quieres decir, ¿no? ¿Sale? Y además, bueno, va a ser mucho mejor porque vas a estar seguro de lo que estás colocando es correcto, ¿no? Sí, porque de repente uno dice, esta parte sustenta muy bien lo que quiero dar a entender en mi trabajo. Claro. Pero está en una cita. Entonces se va al trabajo y ese trabajo también encuentra otra cosa que le gustaría citar, pero que es el trabajo. Entonces se va haciendo una cadena muy grande de... Entonces vete a las citas originales, es lo mejor, ¿no? ¿Vale? Ok, muchísimas gracias, nos vemos mañana. No, ¿de qué? No sé cómo se pronuncia tu nombre, Nakshie. Sí, doctor, Naye. Naye. Yo estoy estudiando la maestría, sí. Pero bueno, es que a mí me queda la duda de la introducción, qué tan larga puede ser. Ya sé que depende del contexto y
de otros factores, pero pues es que yo envié mi primer borrador a mi tutor y me dijo que era demasiado larga, ¿no? Pero yo no lo consideraba tan larga, o sea, eran 7 hojas. No sé cuántas cuartillas, o sea, más o menos. Es que es complicado decir cuántas, depende mucho del tema, ¿no? Se puede ser que a lo mejor una hoja sea suficiente en el sentido de que no hay mucho más que decir, ¿no? Pero si en esas 7 hojas tú plasmaste todo lo que dijimos que tiene que llevar a introducción, es decir, el problema, cómo lo vas a atacar, en qué se está basando y qué es lo que está resolviendo, creo que está perfecto, ¿no? 7 hojas, 5 hojas, 10 hojas, 20 hojas, ¿no? Va a depender, ¿no? Sobre todo en una tesis. Normalmente, si es una tesis de licenciatura, al menos en mi área, yo aconsejo que no sobrepase las 30, 40 hojas todo, ¿no? O sea, lo que es la introducción, los resultados, todo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ejercicio interesante, pero también es bastante intenso, ¿no? Entonces, conforme tú vayas avanzando, ¿no? Ya para una tesis de doctorado, pues unas 100 hojas es suficiente, ¿no? Para plasmar todo tu trabajo. Pero depende de muchos otros factores, ¿no? Depende del tema, depende del asesor, depende de varios, ¿no? Okay. Lo que creo que es importante es que discutas con tu asesor, tu asesora, pues, qué es lo que considera que le sobra, ¿no? Y que tú ahora, con todo lo que aprendiste aquí, pues veas, que hagas un análisis si realmente le sobra o no le sobra, ¿no? Si tú consideras que no, pues también tienes todo el derecho a argumentar, ¿no? Oye, pues no, o sea, creo que esto va por esta y esta y esta razón, ¿no? Ok. ¿Vale? Y otra cosa, ¿nos compartirán algo así donde podamos checar como todas estas directrices para cada uno? Bueno, es que algunos participantes comentaban si nos iban a pasar las diapositivas o algo así. Perdón, es que como no estuve leyendo los comentarios, se me hace complicado, ¿no? Pero sí, o sea, al final ya vemos si se los paso en un PDF o cómo lo podemos compartir, ¿no? Gracias. ¿Okay? Muy bien. Buenas noches. Hasta luego. ¿Alguna otra pregunta? Veo a Arturo. No te escucho, Arturo. ¿Ahora sí me escuchan? Ya. Ok, buenas noches otra vez. Ahorita lo que me quedé pensando es que normalmente si los resultados se presentan en forma de gráficas o tablas, pero bueno, últimamente me han recomendado mucho el utilizar cada vez menos las tablas y enfocarse más en gráficas. Entonces, híjole, es que luego, bueno, supongo que lo vamos a ver a lo largo del taller mañana, sí. Pero luego estoy pensando en cómo idear la mejor estrategia para identificar qué clase de datos se pueden graficar y qué otros se pueden tabular. Porque, bueno, al menos en mi caso... Generalmente cuando son muchos datos, o sea, cientos de datos, por más que tú quieras, no lo puedes colocar en un gráfico, ¿no? En una figura. Ahí es donde la parte de no sé, alguna gráfica en Excel o en el programa que tú quieras, te va a servir, ¿no? Entonces también hay que aprender a ver qué es lo que está pasando. O alguna tabla donde en vez de dar datos puntuales, pues a lo mejor datos grupales. No lo sé. O sea, la parte importante es que sí, o sea, a lo mejor sí conviene más, depende del área, obviamente, de tener una gráfica que una tabla, por ejemplo, ¿no? Pero hay veces que necesitas el dato exacto, ¿no? Necesitas saber que hay 0.5 electrones tal, ¿no? Y eso cómo lo identificas rápido en una gráfica. A final de cuentas, en una figura, pues vas a tener que colocar el 0.5, ¿no? Pero ¿qué tal si quieres comparar con otros sistemas, ¿no? Al ir variando cierto átomo, cierta característica. Pues entonces a lo mejor ahí te conviene ver más una tabla, ¿no? Porque rápidamente puedes comparar los resultados. Entonces depende de lo que quieras. O sea, por eso les decía que depende de lo que quieran contar. Si ustedes lo que requieren es que el lector compare rápidamente resultados de varios sistemas, pues una tabla es lo ideal, ¿no? Si ustedes simplemente quieren que se vean ciertas distancias, por ejemplo, pues lo mejor es un gráfico, ¿no? Entonces depende de lo que se quiera dar a conocer, ¿no? ¿Sale? Ok, sí, ya me queda mucho más claro. Sí, pero lo vamos a ver, ¿eh? O sea, son de las cosas que vamos a ver. Perfecto, ¿sale? Muchísimas gracias. De nada, Arturo. Luego ya platicamos a detalle de otras cosas, ¿sale? Claro que sí. Flor. Sí, buenas noches. Los trabajos que refutan o cuestionan algún
alguna teoría o algún argumento de otra persona, ¿de qué manera puedo yo redactar mi trabajo de manera que no se sienta como un ataque hacia el trabajo de otro? Eso es una muy buena pregunta, ¿no? No lo vas a poder hacer tan fácil, ¿no? Porque quieras o no quieras, aunque sea lo más cortés o light, lo que tú quieras, pues el otro autor se va a sentir, si no agredido, pues sí, al menos sentido, ¿no? Lo que tienes que hacer es argumentar lo mejor que puedas y tratar de no utilizar palabras que se puedan malinterpretar, ¿no? Pero si tú tienes de alguna forma los resultados contundentes que dejan ver que el trabajo que está aquí, pues no es que esté mal, es que a lo mejor está incompleto o se interpretó de alguna otra manera o que en algunos casos sí está totalmente mal, pues tienes que ser contundente en lo que estés diciendo, ¿no? Eso sí, tienes que ser claro y contundente, porque si dejas dudas, pues esas no después te van a volver a preguntar a ti, y lo que menos quieres es, digamos que un consejo ya a futuro, lo que menos quieres es que después haya dudas de que lo que tú estás diciendo esté mal, ¿no? Y si tú vas a decir eso de un autor, tienes que tener toda la evidencia muy clara de que realmente lo está, ¿no? ¿Sí queda claro, Flor? Sí, muchas gracias. Pero no va a ser fácil si tienes algunos resultados así, o sea, de todas formas vas a tener conflictos, pero son conflictos académicos, o sea, a lo mejor los va a tomar a bien o a mal, pero pues así se hace la ciencia, no hay de otra, ¿no? ¿Sale? Juan. Sí, buenas noches otra vez. Es una duda rápida. Yo estoy elaborando mi discusión y siento que hay algunas ideas o conceptos que estoy repitiendo de la introducción y no sé qué tan malo sea esto. Sí, creo que es complicado. Es complicado porque normalmente va otra, ya para los pocos que se quedaron, va otro tip que es importante, que considero que es importante. Primero escriban todo lo que de alguna forma tengan en la cabeza y después es más fácil quitar que poner, ¿ok? Pues ya cuando hayas escrito todo lo que quieras decir, ahora sí, ve qué ideas son las que de alguna forma puedes condensar, ve qué ideas de alguna forma están de más, las que puedas borrar, y entonces ya te quedará algo más conciso, ¿no? Pero el primer ejercicio es tratar de colocar todo lo que de alguna forma necesites plasmar. Pues tengo esto, y esto, ¿no? Sale. Cuando ya terminaste, oye, tú mismo vas a hacer un análisis y dirás, no, pues está muy repetitivo. ¿Cómo le hago? ¿Qué condenso? ¿Qué quito? ¿Qué pongo? Y al final tiene que quedar un texto que sea claro y que no sea repetitivo, ¿no? ¿Sale? Pero es más fácil quitar que poner. Eso es la regla de oro, ¿no? Perfecto. Gracias. Muy bien. David. Hola de nuevo, doctor. Dime. Mira, tengo unas preguntitas que por ahí quería hacerle. Una es con respecto a los resultados, más que nada a las imágenes y tablas, pero no sé si eso se vaya a abordar mañana. Que Yo creo que sí, pero dime. Mira, por ejemplo, yo trabajo con microscopía de fuerza atómica. Sí. Entonces, para relacionar mis resultados utilizaba mucho lo que son las tablas de donde se veían las distancias y en este caso, como trabajaba en aceros, los desgastes. Pero los complementaba con las imágenes que me arrojaba el equipo, porque pues, me arrojaba imágenes tridimensionales. La cuestión es que no sabía si la interpretación era correcta, poner las tablas y poner un banco de imágenes o conforme las vaya presentando los resultados, era conveniente colocarlos. Mira, en ese caso, cuando es mucha información, obviamente no puedes colocar todo eso en el texto principal. Tendrás que elegir lo que sea más representativo y lo que de alguna forma tenga más peso en el texto principal. Eso lo dejas y lo demás lo mueves en material suplementario. Pero creo que, por lo poco que conozco de esas técnicas, sí es importante que todo eso lo coloques en el material suplementario para que haya evidencia de que se hicieron estos trabajos con estas técnicas y que esos son los resultados, ¿no? Y que son reproducibles y si alguien quiere repetirlo, pues va a tener la imagen, la cual está disponible en ese texto, aunque sea en material suplementario, ¿no? Entonces tienes que colocar todo. El caso es deja solamente lo más importante en el texto principal y lo demás lo mueves en material suplementario. Ahora, no te puedo decir en este momento qué es lo más importante porque no es mi tema, ¿no? Pero sí
tú tendrás que valorar qué es lo más importante de ahí, ¿no? Otra pregunta, esto es más que nada con otros trabajos que he visto, es el desarrollo de la metodología, porque si bien lo dices cronológica, he visto que algunos sí lo toman como una narrativa de cómo llevaron a cabo los pasos, pero otros sí ocupan como diagramas de flujo. Bueno, un diagrama de flujo también es cronológico, ¿no? Porque un diagrama de flujo es de alguna forma una secuencia de pasos que tienes que seguir. A eso es a lo que se refiere cronológico. No quiere decir que, en el segundo 1 hice esto, sino es la secuencia de pasos, ¿no? Entonces, es decir, yo no puedo invertir estos pasos porque puede ser que dé un resultado distinto. A lo mejor te da el mismo, pero pues la persona que lo publicó lo hizo en esa secuencia y esa fue la que funcionó, ¿no? ¿Sale? Entonces, y bueno, y un diagrama de flujo es eso también, es un resumen de todo eso, ¿no? Entonces, normalmente cuando haces una metodología, pues también puedes al mismo tiempo plantear esos diagramas de flujo, ¿no? Sí. Muy bien. Y en última instancia, bueno, esta es una duda más general, no sé si sea muy redundante. Es que tuve bastantes problemas con algunos asesores que me propusieron. Yeah. Es en cuanto al contenido de mi tesis. Lo que pasa es que como, digamos que no la metodología, la investigación que hice previa a esto, ocupaba demasiado una fuente en concreto, porque era la que estaba más completa. Entonces, muchas veces me hicieron la observación de que tenía que variar muchas fuentes, pero las otras fuentes como que no complementaban ciertos puntos y volvía a caer en una fuente principal. Entonces me decían que caía como en una revisión, pero es que había partes importantes que tomaba de esa fuente, que ya estaba, digamos, bien documentado. Pero sí me hicieron mucho esa observación de trata de utilizar otra fuente, aunque esté un poco más incompleta, para que esté más variada, pero no sé qué tan correcto sea eso. La verdad es que estoy fuera de contexto en el sentido de que, pues, al no tener claro el tema, pues realmente no puedo dar una opinión, ¿no? Bueno, voy a poner un ejemplo. Mi tema es corrosión en aceros. Sí. Yo hago lo que es el mapeo a nivel microscópico con el microscopio de Forza Atómica. Sí, pero date cuenta que, por ejemplo, tus propios revisores que tuvieron acceso al documento tuvieron 2. Imagínate a mí que me explicas en 2 minutos, ¿no? O sea, la parte importante aquí es, pues habrá que revisar lo que te están diciendo los revisores y ver de ahí qué puedes aprender, ¿no? O sea, te digo, no te puedo decir realmente qué es, porque no es mi área, pero lo que sí creo que es importante es que en la parte metodológica, pues tienes que, bueno, lo primero es cuál es el objetivo de tu tesis, ¿no? O sea, porque si haces una revisión de metodologías, la que sea, ¿no? Pues es porque de alguna forma quizás hay varias formas de poder resolver el problema que tú planteaste, ¿no? Entonces, lo primero que tú me tendrías que decir o plasmar es, bueno, mi objetivo es este, ¿no? No qué metodologías utilicé, sino mi objetivo es este. Y por esta razón utilicé esta metodología, que sería la secuencia de pasos que tú le tendrías que argumentar a tu comité, ¿no? Yo utilicé esto por esta razón. Y quizás puedo utilizar otras metodologías porque a lo mejor esta no es suficiente para poder dar esta explicación, ¿no? Pero más allá no te puedo decir, ¿no? No, en cuanto a la metodología no era el problema, era a la bibliografía, a mi marco teórico en esa parte. Ya. Porque, por ejemplo, de mis, 35 fuentes que tenía, en muchas partes repetía la de, por ejemplo, un libro que me hablaba específicamente del proceso que se daba de estas reacciones superficiales, ¿no? Por decirlo así. Entonces, yo comentaba que el proceso se iniciaba y tomaba este autor. Y más adelante volví a citar al mismo autor porque también volví a mencionar algo importante de eso. Pero es más que nada en el marco teórico, no tanto la metodología. La metodología es más aplicable. Cuando hablas de fuentes te refieres a referencias, ¿no? Exactamente. Okay.